Macabro patrón se repite en Amatitlán, donde un cadáver embolsado fue abandonado en la vía pública. Mientras, autoridades confirman que ya suman 7 cuerpos dejados en distintos puntos de la capital y municipios aledaños sin capturas y con indicios de ejecuciones vinculadas al crimen organizado. Discusión en el tránsito termina en balacera en San Antonio La Paz, donde un hombre quedó gravemente herido con impactos en la cabeza y el tórax. Fue trasladado en estado agónico al Hospital General, mientras autoridades aún no reportan capturas por este ataque armado. Alerta por posible intoxicación en Sololá, donde al menos 358 personas, en su mayoría estudiantes, tuvieron vómitos, diarrea y escalofríos, fueron trasladados a varios hospitales y ahora autoridades investigan si todo se originó por alimentos consumidos el día anterior. Quien salvó vidas hoy lucha por la suya. El bombero José Luis González, con 25 años de servicio, permanece hospitalizado por una delicada enfermedad, mientras su familia y compañeros buscan reunir más de 100,000 quetzales para costear un tratamiento que podría salvarlo. Escándalo en Estados Unidos, donde un soldado fue acusado de usar información clasificada sobre la captura de Nicolás Maduro para obtener ganancias millonarias tras hacer 13 apuestas y presuntamente intentar ocultar su identidad. Ahora enfrenta cargos que podrían llevarlo hasta 40 años de prisión. Nueva vida en La Aurora, donde Nancy y Campito, 2 crías de pingüino Humboldt, ya son presentadas al público como parte de un programa de conservación. Autoridades destacan que su nacimiento refuerza la lucha por proteger a una especie en peligro de extinción. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este viernes 24 de abril. Un gusto estar con usted a través de Guatevisión. Soy Alexis Ponce, todo el equipo está preparado para que platiquemos de las noticias. Doy la bienvenida a los panelistas: Stephanie González, abogada; Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Y hablemos de lo siguiente, ya que el cadáver de una persona fue dejado en la vía pública en el municipio de Amatitlán. De acuerdo con el reporte de los bomberos voluntarios, el cuerpo estaba dentro de bolsas de nylon negro y transparente, por lo que no se confirmó si se trataba de una mujer u hombre. Tampoco las causas de muerte. El hallazgo fue reportado en la Primera Avenida y 11 Calle del barrio San Antonio de ese municipio. Según la Policía Nacional Civil, no se reportaron capturados tras el macabro hallazgo y las hipótesis preliminares de la investigación apuntan a que la persona fue asesinada en otro lugar y que el cuerpo fue tirado desde un automóvil en marcha. Y la semana del 20 al 24 de abril estuvo marcada por la violencia homicida en los municipios de Guatemala, Chinautla y Amatitlán. Las autoridades confirmaron que 7 cadáveres con señales de violencia extrema han sido localizados en plena vía pública. La violencia homicida vuelve a marcar la agenda en el departamento de Guatemala, con una seguidilla de hechos ocurridos en los últimos días que refuerzan la sensación de inseguridad entre la población. El primer caso se registró la mañana del lunes en la colonia Betania, zona 7 capitalina. Bomberos municipales localizaron el cuerpo de una mujer de aproximadamente 35 años en la 11 Avenida y 28 Calle. La víctima estaba atada de pies y manos, un patrón que comenzaría a repetirse en los hechos posteriores. Apenas 24 horas después, socorristas reportaron un nuevo hallazgo, esta vez en la colonia La Reformita, zona 12. En la 11 Avenida y 26 Calle fueron abandonados 2 cadáveres, también atados y dentro de bolsas plásticas. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF identificó a las víctimas como William Ronaldo Ibarra García y Elder Omar García. Ese mismo día, en horas de la tarde, se confirmó un cuarto caso en el mismo sector. En la 12 Avenida y 24 Calle, dentro de un vehículo particular, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, elevando la preocupación por la recurrencia y cercanía de los hechos. El miércoles, la violencia se trasladó al kilómetro 9 de la ruta vieja hacia Chinautla. Bomberos voluntarios reportaron el hallazgo de 2 cuerpos más, abandonados en bolsas plásticas negras en un área desolada, lo que, según la Policía Nacional Civil, habría sido aprovechado para dejar los cadáveres sin ser detectados.
Y este viernes en Amatitlán se reportó un nuevo caso en el sector de San Antonio. En la vía pública fue localizado otro cadáver con características similares a los anteriores, envuelto entre bolsas y prendas de vestir. Las autoridades atribuyen esta ola de homicidios a disputas vinculadas al narcomenudeo, en las que estarían involucradas estructuras como la Mara Salvatrucha, Barrio 18 y redes de crimen organizado. Sin embargo, los patrones en la forma de operar, cuerpos atados, embolsados y abandonados, reflejan una preocupante sistematicidad en estos hechos. Mientras tanto, el repunte de la violencia vuelve a instalar el miedo en comunidades de la capital y municipios aledaños, donde vecinos aseguran que la inseguridad se percibe cada vez más cercana y constante. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Juan Pablo Garrido. La preocupación, los comentarios de los ciudadanos se extienden por esta ola de violencia extrema. Estamos viendo casos donde la crueldad con la que se cometen estos crímenes, Stephanie, sobrepasa todo lo que uno puede imaginar y sobre todo que muchos de estos hechos ocurren a plena luz del día. Sí, estamos hablando de 7 cadáveres, 7 personas que hasta el momento, pues no sé si ya fueron identificadas la mayoría, pero es triste porque la manera en la que se cometen estos crímenes y la manera en que tan fríamente una persona puede ir a dejar y a tirar un cuerpo como que si fuera basura, literal. ¿Y qué pasa con las personas que viven como los vecinos? Me parece o me entra en duda el primer caso que vimos de Amatitlán, que si algún vecino no vio el vehículo que llevaba esta bolsa para poder presentar la denuncia o que hayan más pruebas para poder determinar o llegar a las personas involucradas en estos hechos, porque lastimosamente son 7 cadáveres, pero todavía no hay capturas. Entonces, ¿qué pasa con las autoridades que no han investigado? ¿Qué pasó con esas personas? También los familiares de los cadáveres ya presentaron que si no encuentran a sus familiares o ya los pudieron identificar también. La verdad que hay varias cosas que hay que estudiar todavía. Y son casos complejos, al final de cuentas, 7 víctimas, 7 familias, Omar, que hoy están de luto, que están con la angustia, esa desesperación de no saber qué ha pasado con su ser querido. Claro, mira, y algo muy importante, retomando, es que no solamente es la crueldad en cuanto al modus operandi, sino que también la crueldad en cuanto a las declaraciones de las autoridades, porque realmente cuando uno escucha los comentarios, las versiones, prácticamente todo el tiempo es lo mismo, estamos investigando, tenemos una trazabilidad en la operación de estos grupos de delincuentes, todo el tiempo es lo mismo. Entonces, que no se nos olvide, estimadas autoridades, que realmente es una población que tiene carne, que tiene hueso, que tiene sentimientos, ¿verdad? El presidente de la República dice, bueno, las estadísticas, ¿verdad?, en relación a ciertos años, pues han mejorado. Estimado señor presidente de la República, con todo respeto, el pueblo no es una estadística. Le comento algo, hay un gran hombre, un gurú empresarial que dice que solo lo que se mide mejora. Repito, solo lo que se mide mejora. Entonces, si ustedes tienen la estadística, entonces, ¿dónde vemos nosotros como población ese proceso de mejora? Porque si salimos a las calles y les preguntamos a los pobladores qué tan seguros se sienten, qué tanta confianza le da la gestión de la administración en materia de seguridad, yo le apuesto, señor presidente, estimadas autoridades, que la respuesta sería prácticamente por debajo del promedio. Una mala nota, indiscutiblemente, porque los ciudadanos estamos cansados de esta inseguridad, de salir a las calles y no saber si podemos ser la siguiente víctima. Tenemos que hacer la pausa, volvemos aquí por Guatevisión. Autoridades analizan imágenes de las cámaras de seguridad que registraron los minutos previos durante y después del ataque armado de una cevichería de la zona 6 capitalina. El hecho ocurrido el 21 de abril que dejó 6 personas fallecidas y un niño de 5 años herido, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades. Según las pesquisas, el ataque habría tenido como objetivo a una de las víctimas y fue ejecutado por hombres que ingresaron al establecimiento y luego huyeron del lugar. Toda la evidencia que se logra recabar en torno a este caso es fundamental, Omar, para poder llegar hasta los responsables. Ayer reportábamos la captura de uno de los principales sospechosos de estar detrás de este hecho violento, pero más allá de las capturas, nada va a devolver la vida de las víctimas y sobre todo la felicidad de un niño de 5 años que ha quedado huérfano.
Claro, mira, al final, como lo decía en mi comentario anterior, lamentable, como población solo somos un número, una estadística más. Triste el niño o llora papá, mamá, y nosotros sabemos que en ese proceso de educación realmente la falta de ambos es realmente imperdonable. Pero acá, miren, la recomendación, bueno, quisiéramos realmente vivir en un ambiente de paz, de justicia, de tolerancia, pero la recomendación para la ciudadanía, en ausencia de la seguridad, miren, tengamos nuestros propios protocolos de seguridad. Por ejemplo, cuando nosotros ingresemos a un restaurante, a cualquier lugar y veamos que el ambiente está un poco contaminado, está un poco realmente cargado, me refiero con la presencia de ciertas personas, realmente es mejor a veces abandonar el lugar. ¿Por qué les comento esto? Miren, esta semana estuve en Coatepeque dando unas conferencias, paso a cierto lugar buscando mi cena y de repente veo que el ambiente está bastante cargado de mototaxistas, de personas que realmente uno dice, bueno, tienen derecho a estar ahí, pero cuando uno ve estos grupos que son bastante extorsionados, realmente creo que uno tiene que tomar las medidas de precaución, ¿verdad? Esperaríamos realmente que esa captura que tú mencionas, Alexis, realmente sea la verdadera y no sea solamente un conejillo de indias para querernos pintar realmente una realidad que puede ser totalmente diferente. Y veíamos en estas imágenes, Stephanie, cómo se está logrando establecer quiénes son los comensales, cómo llegan primeramente a este negocio de la cevichería, todo el movimiento que hubo previo a que ocurriera esta balacera. Finalmente se encontraban las víctimas en el lugar menos pensado, donde jamás se imaginó que iba a ocurrir una situación violenta como esta. Sí, una de las hipótesis es que fue un ataque directo y que obviamente fue planeado con tiempo, ¿verdad? Es lamentable y me toca el corazón ver la imagen y ver al pequeño de 5 años ahí sin saber lo que realmente esto iba a ocasionar. Lo que decía Omar es muy cierto, a veces uno tiene que ser un poco desconfiado y cuando uno va a un lugar y a veces siente como esas malas energías, se sienten realmente cuando mira a una persona que a veces o lo está viendo mucho a uno mejor prefiere evitar y retirarse del lugar, pero también para los propietarios y dueños de restaurantes o de cualquier tipo de comercio, también es importante que puedan implementar. Yo sé que es un costo extra y que a veces tal vez no se tengan los recursos para hacerlo, pero sí es importante implementar seguridad en todo tipo de negocios por el tema de que puede ser que lo maten incluso a uno, ¿verdad? Entonces, por la seguridad de los clientes y también por la seguridad de los propietarios. Y definitivamente que se espera justicia en este caso. Un niño de 5 años que ha quedado huérfano. Ayer le presentábamos imágenes de cómo ha sido el sepelio de sus padres y una historia muy triste la que está atravesando la familia. Volvemos después de la pausa. Un hombre resultó gravemente herido tras un ataque armado originado por una discusión de tránsito en la calle principal de Santo Domingo Los Ocotes, en San Antonio La Paz, El Progreso. Bomberos interceptaron el vehículo que lo trasladaba para darle atención, pues tenía 4 impactos de bala en la espalda, el cráneo y el tórax. Luego de estabilizarlo, fue trasladado en estado agónico al Hospital General San Juan de Dios. El hecho quedó registrado en video. Veamos a continuación. No, dale para atrás, ya se fue, hombre, no saca esta mierda. ¡Molly! ¡Dios mío, Evelyn, llamémosle al poli! ¡Llamémosle al poli! ¡Mira el teléfono! ¡Dios, mi teléfono! ¡Ay! ¡Evelyn! ¡Que no la dejes hablar! ¡Yo soy el policía! ¡Me llamó el tío Wilmer! ¡Apúrate! ¿Y qué hacemos? No tiene un trapo para ponerle aquí en la espalda, le pegó. Apúrate, David. Vamos, mío. ¡Ay, carajo! ¡No, tío! ¡No me quieres! ¡Ya me dijo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me pegaron! ¡Espérate! ¡Úsate la cosa! ¡Javi! ¡Porque sonale así! ¡Úsate la cosa! ¿Dónde está? Llame porque valieron. ¡Ay, le pegaron a Luis! ¡Vete! ¡Por
impactante, terribles imágenes y sobre todo que un niño haya estado expuesto a esta irresponsabilidad de los adultos, que el niño incluso manipulara el arma de fuego. Ustedes lo vieron en las imágenes, una situación que pudo salirse de control con el niño con un arma de fuego en la mano. Aquí, Stephanie, vemos varias situaciones en donde primeramente un ataque de espalda, la cobardía de atacar a alguien por la espalda cuando estuvo de frente a la persona y dispararle sin pensar que hay niños, Sí. que hay otras personas inocentes alrededor. Y disparar sin una causa, porque realmente fue una discusión, no había por qué disparar. La violencia siempre debe ser lo último que se debe de implementar. Yo la verdad ya había visto este video antes de venir al programa y no me había percatado cuando el niño se baja del auto y agarra el arma. Ahorita que lo vi, que ustedes me contaron, me quedé realmente sorprendida, sobre todo de la manera en la que el niño agarra el arma y que muy probablemente pudo haber ocasionado él más disparos, y por el desespero de las otras familiares ni siquiera se percataron de eso, creo que no se dieron cuenta de eso, pero algo muy importante es siempre poder controlar las emociones. Esto pasa a diario en Guatemala, pasa a diario en el tráfico incluso. Yo tuve una situación que igual iba manejando y alguien se me cruzó y empezó a casi que alegarme, ¿verdad? Cuando yo realmente no había tenido la culpa. Pero hay que saber mantener nuestras emociones, porque hay gente que a veces no está bien y que siempre quiere ir a la violencia de primero. Bueno, y la información de último momento desde nuestra sala de redacción es que este hombre murió a su ingreso al Hospital General San Juan de Dios. No se pudo hacer nada por salvarle la vida, Omar, a pesar del esfuerzo de los bomberos que lo estabilizaron, pero las heridas de gravedad en el cráneo, en el tórax, una situación muy difícil que atraviesa a la familia por eso que hemos hablado siempre, el no saber gestionar nuestras emociones. Y no solamente las emociones, sino que también la práctica de esas virtudes. Porque recordemos cuando nosotros, por ejemplo, a mí me dicen, ¿crisis de valores? Sí, pero no. Lo que hay son crisis de virtudes. Se nos olvida la práctica, el ejercicio de un valor y en este caso, la tolerancia. Porque, por ejemplo, mira, cuando hablamos de la tolerancia, estimados televidentes, tiene que ver con reconocer que como seres humanos somos iguales. Pero como individuos, acá la diferencia, como individuos sí hay una forma diferente. Ideas, pensamientos, conductas, comportamientos, palabras. Entonces, en este caso, tristemente, el Señor no tiene lo que la tolerancia también conlleva, que es la comunicación, una comunicación efectiva. Nos encontramos en una calle donde ¿quién va a pasar primero? ¿Pasas tú o paso yo? ¿Sí? Veámosle una solución. No tuvo la comunicación. Número 2, ¿sí? Saca, amenaza, ¿sí?, al señor del camión con un arma. Y lo más, lo digo con todo respeto, ridículo, que le pega con esa arma en la cabeza. O sea, una arma, yo no sé mucho de armas, pero me han dicho que son para utilizarlas. Entonces, si no la voy a utilizar, entonces, ¿por qué la saca y le golpea al otro en la cabeza y le responde de esa manera? Entonces, el verdadero respeto, ¿sí?, para que lo respeten los demás, comienza con uno mismo. Pero, estimado televidente, hoy no solamente es inteligencia emocional, sino que también tenemos que ser tolerantes, y la tolerancia conlleva el respeto, ¿sí?, para con los otros. Y yo creo que en esta situación lamentable lo que me dices, Alexis, porque una víctima más, pero es fruto de lo que estamos viviendo, de no vivir esas virtudes tan necesarias en la sociedad. El reaccionar de esta manera, que la rabia se manifieste, de verdad son terribles estas imágenes, y sobre todo cómo ha quedado expuesto un menor de edad otra vez, porque hablábamos hace unos instantes de lo ocurrido en la zona 6 y vemos que este pareciera ser un patrón. Los niños, los inocentes están en medio de todas estas discusiones irresponsables de los adultos. Y vamos a cambiar de temas, ya que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha informado que un total de 358 estudiantes recibieron atención médica tras un caso de intoxicación alimentaria registrado en un centro educativo de Santa Lucía, Utatlán, en Sololá. Según el comunicado oficial, la respuesta fue coordinada entre distintas instituciones, lo que permitió brindar atención oportuna a los afectados. De ellos, 130 fueron atendidos en el hospital de Sololá y 228 en la red de servicios de salud de Santa Lucía, Utatlán, San José, Chacayá,
Santa María Visitación, Santa Clara La Laguna, San Pedro La Laguna y la comunidad Argueta. Del total de pacientes atendidos en el hospital, 79 ya fueron dados de alta, 24 permanecen en observación y 11 continúan ingresados en condición estable. Además, las autoridades indicaron que se tomaron muestras de los alimentos consumidos para determinar el origen de la intoxicación. Estamos hablando de un número significativo. Aquí se debe investigar a profundidad este tema porque las consecuencias. Sololá hace poco sigue siendo noticia todavía por el brote de sarampión, pero los alimentos, esto también tiene un impacto con el turismo, no solamente el local, sino el internacional. Aquí hablamos de estudiantes, Omar, pero al final es toda una cadena. Claro, y es una cadena que el mismo Ministerio de Salud realmente tiene que romper. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque esos alimentos pudieron haber llegado ya al centro educativo ya contaminados, ¿verdad? Número 2, la manipulación, y te lo digo por experiencia, la manipulación de los alimentos en el área de los encuentros, Sololá y lugares turísticos que son claves, te lo digo con conocimiento de causa, no es la idónea, ¿sí? Entonces también pudo haber una contaminación cruzada, ¿verdad? Que también se pudo dar, pero recordemos que son lugares que también viven de la agricultura. Pudo haber una contaminación a través de químicos. Lo que sí es cierto es de que ya van varios escenarios donde Sololá es el protagonista. Entonces creo que las autoridades de salud tienen que tener como que esa luz roja y saber dónde está la brecha para poder aplicar una medida de remedio, Alexis. Tenemos que hacer la pausa, volvemos en instantes aquí en Impacto Directo. Acostumbrado a llegar primero cuando alguien necesita ayuda, hoy el bombero José Luis González lucha por su propia vida. Una enfermedad lo mantiene hospitalizado. Mientras tanto, su esposa ahora no solo lucha por sacar a su familia adelante, sino reunir los fondos para pagar los gastos hospitalarios. Durante 25 años, José Luis González ha corrido hacia el peligro cuando otros huyen. Incendios, accidentes y emergencias marcan su vida como bombero municipal ad honorem de la ciudad de Guatemala, siempre dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, el socorrista que ha dedicado buena parte de su vida a las emergencias, ahora enfrenta una propia producto de un quebranto de salud. Detrás del uniforme rojo hay un esposo y padre de familia. Wendy García, su compañera de vida desde hace 14 años, lo describe como un hombre amoroso, solidario y siempre dispuesto a tender la mano al prójimo. Él lo hace de corazón, no le importa quién sea y es ayudar. Le encanta ayudar a la gente. Es una persona muy buena, amorosa, buen padre y buen esposo. De profesión es administrador de empresas. Hoy, a sus 47 años, enfrenta la emergencia más difícil, una delicada obstrucción intestinal que requiere atención médica urgente y cuyo tratamiento supera los 100,000 quetzales. El Chato Casco 1392, como le conocen, ya ha enfrentado 2 operaciones y ahora lleva más de 15 días hospitalizado. Sí, estamos pasando una situación terrible, ¿verdad? Pues lamentablemente él tuvo así que algo horrible, no sé ni cómo describirlo, una perforación de intestinos que casi lo lleva a la muerte, ¿verdad? Él actualmente pues está en un hospital, pues mal, ¿verdad? Esperando que esto de los intestinos baje esa inflamación y todo eso que él tiene, ¿verdad? Pero sí está algo mal. José Luis también es padre de 2 niños, quienes hoy esperan verlo recuperado para volver a casa. Y mientras él lucha por su salud, familiares y amigos, así como compañeros bomberos, han organizado rifas y una campaña de apoyo económico para cubrir los gastos médicos. Pues la verdad es que lo amo. Todos los días se lo digo, que sea fuerte, más que todo, porque pues a veces se baja, ¿verdad? De ver la situación, porque él me dice extraño a mis hijos. Pero sí, él se baja mucho y le digo que sea fuerte porque tiene que regresar a casa. Las personas que deseen apoyar pueden hacerlo adquiriendo números de una rifa o realizando donaciones a la cuenta número 3753071 de ahorro en el Banco Industrial a nombre de Wendy García. Tal vez no estamos en una situación económicamente bien en Guatemala, pero de quetzal en quetzal no importa.
que espero que nos puedan apoyar y que mi esposo siga adelante y que pueda salir también. Gracias. Reportó Andrea Domínguez y Moisés Sheck. La historia de José Luis, un padre de familia, un esposo, pero también un héroe. Parte del cuerpo de bomberos que muchas veces ha puesto en riesgo su vida. Sí. Y que hoy necesita ese apoyo. Es una gran historia hoy que nos invita a poder colaborar, Estefanía. Sí, siempre he dicho que son héroes sin capa. Yo tengo una historia muy peculiar con los bomberos. Cuando falleció mi primer abuelito, pues llamamos a los bomberos, a las ambulancias, ¿verdad? A todo el mundo, porque falleció en su casa y los primeros en llegar fueron los bomberos. Y sí, casi siempre pasa eso, que los primeros en llegar son los bomberos, y a tantas personas que han ayudado, a tantas personas que han salvado, es momento de que nosotros nos pongamos una mano y poder ayudar, aunque sea con un quetzal. Yo ya le tomé foto al número de cuenta y espero dar aunque sea un pequeño granito de arena, porque la verdad que son héroes que se merecen el apoyo de todos los guatemaltecos. Y vamos a colocar nuevamente en pantalla el número de cuenta para que usted se pueda sumar a esta noble iniciativa, Omar. Y los bomberos son ese rostro que los ciudadanos admiran, son esos buenos vecinos que tenemos porque forman parte de nuestra comunidad, porque es un vecino, porque puede ser también un familiar. El bombero se convierte en una parte importante de la sociedad guatemalteca. Claro, y es una persona que realmente bajo cualquier circunstancia nunca te va a negar una ayuda en un incendio, en un accidente, lo que sea. Aquí yo sé que el pueblo de Guatemala es un pueblo dadivoso y nos vamos a volcar a ayudar a este buen hombre, pero también las comandancias generales de los cuerpos bomberiles también en este caso pues obviamente reciben del Congreso de la República un presupuesto que realmente es bastante grande. Si yo fuera el comandante en este momento del cuerpo de bomberos, pues preferiría hacer un apalancamiento financiero. Sé que los recursos hay que saberlos manejar, pero podría ser un pequeño apalancamiento, son 100,000 quetzales. Ya para un hombre que realmente deja la vida en cada servicio, realmente es algo que se puede lograr. Mis oraciones para la familia, para él, y en nombre de Dios se va a recuperar, y con ese corazón grande de los guatemaltecos lo vamos a lograr. Y le enviamos todas las energías a José Luis, también a su esposa Wendy, para que pronto puedan salir de este momento difícil. La pausa y regresamos. Y desde ya muchos padres de familia y estudiantes graduandos están buscando opciones para continuar con sus carreras universitarias. Aquí la información. Cientos de estudiantes se graduarán este año y con ello buscan oportunidades para la educación superior. Yo quisiera seguir psiquiatría o pediatría. Sí. ¿Por qué? Porque me gustan los niños y me interesa la salud mental. Las carreras que actualmente están en mi interés son ingeniería civil y ingeniería química, ya que como motivación considero que mi desempeño en áreas matemáticas son como mi mayor fortaleza. Vine a investigar sobre más universidades. Aparte de entrar a la San Carlos, me gustaría tener más opciones de universidades. Lograr tener el profesionalismo, lograr obtener el título, porque ya obteniendo el título no solo voy a poder tener un mejor sueldo a la hora de trabajar, sino las oportunidades van a ser mayores. Ser, primero Dios, doctora general. La verdad que sería destacarme y devolverle a mi familia todo lo que han dado por mí. Es el 7º año que abrimos la puerta a 16 instituciones que forman a nivel universitario para que le presenten a estudiantes del sector de zona 1 su propuesta académica. Los estudiantes señalaron que es importante tener conocimientos sobre diferentes carreras, pero también sobre los costos de las mismas, y con ello también buscar algunas becas si fuera necesario. Con imágenes de María René Barrientos, soy Maybol Saucedo. Y hay que hacerlo con tiempo, hay que pensar muy bien. Muchos podrán decir, apenas estamos llegando a mayo, ¿por qué se están preocupando? Pero Omar, la verdad que hay que pensar muy bien la carrera, porque esto no es un juego. Claro, y sabemos que si se va ya sea a lo público o a lo privado, siempre va a significar un gasto para los padres de familia. Sí, totalmente. Y mira, el profesor Kitty le dice a sus alumnos carpe diem, ¿verdad? Estimados muchachos, aprovechen el tiempo porque el tiempo no se recupera. Lo que están haciendo ahorita vale la pena porque tienen una buena planificación. Las ferias, las congregaciones de estas universidades a mí me parece extraordinario, yo aplaudo la medida, pero hay algo que yo le agregaría. Antes de ponerme a dar información de carreras, te lo digo por experiencia, los test de orientación vocacional.
Es increíble cuando me reúno con grupos como estos y me dicen, profe, me dicen, fíjese que me equivoqué al escoger tal carrera. Solamente porque la vi llamativa, no, es importante tener esa orientación vocacional para que después del tiempo perdido realmente no se llore y se pueda aprovechar, como lo decía al inicio. Y algo que me llamó la atención, Stephanie, y la verdad noto madurez en los jóvenes. La manera en la que hablan, hubo uno de los testimonios que quiere devolverle a su familia. Eso creo que es muy bonito escucharlo de la juventud que tienen esos ideales y esos sueños. Así es, jóvenes que saben lo que quieren, que ya piensan incluso en qué carrera universitaria seguir, tienen bien claros sus objetivos, son jóvenes obviamente con un futuro por delante que esperemos que les vaya muy bien en la universidad. Y es que elegir la carrera de verdad es una de las decisiones más difíciles porque hay tantas opciones y uno muy probablemente se puede equivocar porque a veces tiene como 2, 3 opciones que a uno le llama la atención, pero debe de estudiar bien cada carrera para no equivocarse porque vemos tantos casos de que al año, ay no, mejor me voy a cambiar de carrera y se cambian de carrera. Borrón y cuenta nueva, no es tan entonces fácil. es una de las decisiones más difíciles que te sigue durante toda tu vida. Definitivo. ¿Contenta con tu carrera o hubo algún momento donde dijiste, tal vez me hubiera orientado para otro lado? Bien, contenta. Contenta. Omar, ¿contento también? Fíjate que sí, contento y bendecido, pero una pequeña anécdota ahí. De repente me dice un director de un centro educativo, usted sacó administración de empresas, estudió esto, sacó una maestría en esto y conferencias. Entiendo, me dice el maestro, encontró su verdadera vocación en la vida. Así es, amo enseñar, amo educar y le dio en el punto. Interesante, sin lugar a dudas. Y en casa hay que ponerse atentos a toda la información, a buscar los datos con los hijos para encontrar las mejores opciones y sobre todo que esto les permita potenciar todo ese conocimiento porque va a ser de crecimiento para toda la comunidad. Volvemos después de estos mensajes. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al soldado Gannon Ken Van Dyke por haber usado información clasificada sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, a la que tuvo acceso en el ejercicio de sus funciones para apostar en mercados de predicción y obtener una ganancia de más de $400,000, es decir, unos 3 millones de quetzales. Van Dyke estaba en una base militar en Carolina del Norte, hizo 13 apuestas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero del 2026 y dio los pasos para ocultar su identidad como el trader en los mercados relacionados con Maduro y Venezuela, revela la investigación. El militar de 38 años fue procesado ante un tribunal federal de Manhattan por cargos de fraude bursátil, fraude electrónico, uso ilícito de información gubernamental confidencial y transacción monetaria ilegal. Si es hallado culpable de esos cargos, enfrentaría penas de 40 años de prisión. Pero no solo es la prisión, también esa cantidad de dinero, 3 millones de quetzales, Stephanie. Sí, realmente es la ambición la que lo llevó a él a hacer eso, porque considero que en Estados Unidos pues no ganaba mal en el puesto que él estaba, además que tenía mucha información que era confidencial y que se aprovechó de esta información para poder ganarse esa cantidad de dinero, que no es cualquier cantidad de dinero, sino que estamos hablando de 3 millones de quetzales. Pero imagínate, esos 3 millones de quetzales le va a costar 40 años de prisión si es hallado culpable. Y bueno, sí, porque pasó de ser un héroe, considerado por muchos como parte de ese equipo élite, ahora ser alguien considerado como un villano en toda esta historia por aprovechar esa información privilegiada con la que contaba Omar. Claro, mira, y es ahí donde hay culturas, yo conozco culturas organizacionales fuertes que dicen la lealtad nos hace familia y realmente eso nos encanta porque en este caso pues él tuvo un dilema, se le para el diablito, el angelito por acá, ¿qué hago? ¿Recibo o no recibo? Escogió el camino erróneo y realmente eso tiene una consecuencia legal, no digamos en un país que realmente sí cumple y sí la justicia se hace valer. Y bueno, ahora las investigaciones que están en desarrollo. Él tenía todo muy bien planificado porque comenzó desde diciembre del año pasado y se sabía de esta operación. Incluso el presidente de los Estados Unidos adelantaba en su momento acciones que iban a tomar en Venezuela, cuando también conocíamos de cómo se desplazaban los equipos militares hacia la costa sudamericana. En fin, habían muchos detalles que era información privilegiada, Stephanie. Información que muy pocas personas, que solamente ellos tenían
tenían y que era confidencial y que obviamente, como te decía, él la utilizó a su favor para poder apostar información que obviamente en las apuestas él iba a ganar, porque si ya tenía la información, él era el ganador, ¿verdad? Y obviamente feliz con esa cantidad de dinero, pero no las consecuencias. No midió las consecuencias. Y es que ahora hay una costumbre, o mala costumbre, no sé cómo decirle, Omar, que se apuesta por todo, que todo lo que pueda ocurrir en el mundo es una apuesta. Estamos cerca de la Copa del Mundo, hay apuestas ya relacionadas a todo lo que va a ocurrir ahí, hay apuestas de la guerra de Estados Unidos e Irán, todo es apuestas. Todo es apuesta, mira, pero es ahí donde realmente se tiene que fortalecer un sistema de gobierno o un sistema organizacional, lo que tú quieras. Por ejemplo, en los programas de ética que se deben implementar a todo nivel, pues hay una parte que se llama como el sistema de alerta precoz, así se le conoce, que es la activación de un sistema de alerta inmediato ante una conducta errónea de cierto colaborador. Entonces, si esto se hace a nivel organizacional, démonos cuenta que en este gran país también hay una brecha enorme para no tener control de un miembro que se dice ser honorable del ejército estadounidense. Y lo que sí no es una apuesta son los mensajes a los que vamos a continuación. Siga aquí en Impacto Directo. Y ahora vamos a hablar, ¿sabe de quién? De Nancy y de Campito. Ellos son los nuevos residentes del zoológico La Aurora. Se trata de 2 pingüinos Humboldt que llegan para recordar que salvar una especie también comienza con una historia de vida. Pequeños pasos, miradas inquietas y un plumaje aún diferente al de los adultos, así se presentan Nancy y Campito, 2 crías de pingüino de Humboldt que ya son parte de la familia del zoológico La Aurora. Su historia comenzó desde el cuidado, la paciencia y la ciencia. Detrás de ellos hay todo un programa de conservación que busca proteger a una especie amenazada por el cambio climático, la sobrepesca y la pérdida de su hábitat. La incubación de estos huevos duró entre 40 y 42 días y la crianza por los padres sigue todavía activa, a pesar de que ya van para 4 meses. Esto es normal, ya que son especies que son muy altriciales, que necesitan mucho cuidado por los padres. También hay que entender que los pingüinos de Humboldt son monógamos, generalmente hacen parejas, ¿verdad? Y hacen una pareja para la reproducción en este caso. Y ahorita pues actualmente ya estos 2 pichones están afuera, que generalmente salieron del nido a los 60 días y ya llevan más o menos más de un mes afuera del nido. Nancy y Campito son 2 de las 6 crías nacidas recientemente, un logro que refuerza los esfuerzos por mantener la población saludable bajo cuidado humano. Para nosotros este logro es muy importante porque la especie se encuentra en grave peligro de extinción y nosotros siempre estamos buscando iniciativas que apoyen a la conservación de esta especie. Entonces el tener 6 crías fortalece pues esta intención. Aún dependen de sus padres. Es una especie que se caracteriza por formar parejas para toda la vida y compartir el cuidado de sus crías. Mientras crecen, estos pequeños pingüinos ya comienzan a robarse la atención de los visitantes, recordando que detrás de su ternura hay una lucha urgente por su conservación. Y aunque hoy son 2 de los que se dejan ver, poco a poco los otros 4 también saldrán a conocer al público. Con imágenes de Juan Diego González para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Dos nuevos huéspedes en el zoológico, definitivamente que esto genera mucha emoción en los visitantes. Y muy bonitos, muy simpáticos. Sí, a mí me encantan, la verdad que fui hace como 2 meses al zoológico y me gustó porque aparte que está muy bien cuidado, llevé a mi sobrinito y a mi sobrinito creo que su parte favorita fueron los pingüinos. Se la gozó y pasó un buen rato viéndolos y qué bonito la verdad la manera en que los cuidan, porque se nota que las personas que trabajan en este lugar los cuidan y les dan la alimentación adecuada también, y así que los guatemaltecos tenemos la oportunidad de ir, vamos a conocer el zoológico y a disfrutar de esos 2 nuevos integrantes. Y sobre todo los pingüinos, creo que también mucho se relaciona con esa famosa película de los pingüinos de Madagascar. Muy sonada, muy vista. Y por eso es que a los niños y a los adultos les encanta esta visita en el zoológico. Claro, nos retrocedemos a nuestra infancia también, que de niños nos gozábamos el zoológico, pero 2 puntos muy importantes. Mira, tienen un gran veterinario,
tuve la oportunidad de leer el perfil de competencias y realmente es una buena labor. Y número 2, es un claro ejemplo porque del zoológico La Aurora realmente recibimos solo noticias buenas, ¿sí? Y eso es alegre porque cuando un recurso es bien administrado, se traduce en alegría para la población y sin lugar a dudas, los niños son los que más lo disfrutan. Y hay que disfrutar indiscutiblemente porque este lugar nos ofrece cosas interesantes, pero también en la nota se hablaba de poder cuidar esta especie que se encuentra en peligro de extinción y el zoológico ha sido un lugar fundamental para el cuidado de muchas de las especies que están en riesgo. Sí, mira, a mí me llamaba mucho la atención sobre todo estas especies que obviamente no es el clima de Guatemala en el que están acostumbrados a estar, pero la manera en la que ellos los cuidan, uno se da cuenta que realmente lo hacen con tanto amor y lo hacen de la manera tan correcta que uno la verdad que aprovecha esto y dice vale la pena ir y vale la pena también las personas que trabajan ahí porque lo hacen muy bien. Y bueno, de esta manera llegamos al final de Impacto Directo en este viernes. Gracias por su sintonía, a los panelistas que han estado con nosotros, Omar Sosa, fundador de la Asociación Guatemala Vive con Valores, y Estefaní González, abogada. Les deseo una excelente noche, un buen fin de semana. Soy Alexis Ponce. Recuerden, nos vemos el lunes, horario especial, 6 de la tarde, aquí por Guatevisión.